Egipto. Dios lo liberó en el Éxodo. El Señor mostró su mano de poder, su mano de gloria, su mano poderosa, su mano de amor y misericordia. Pero también Israel necesitaba que todo lo que traía de Egipto allá quedara. El pasado, las rencillas, el odio, todo tiene que quedar atrás. Este año ha sido un año en el cual, como le digo, hemos visto la mano de Dios. También hemos visto, hermanos, que el Señor no nos ha dejado, que ha estado su misericordia, que ha estado su favor, ¿verdad? Que quizás el mundo está en lo mismo, en vez de buscar acercarse a Dios, pero nosotros también tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hemos pasado desilusiones, hemos pasado pruebas, pero el Señor ha sido fiel. Y el Señor ha pulido, yo sé que en su vida y en mi vida, para que nosotros alcancemos ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este año que viene, Dios tiene el control de todas las cosas, pero nosotros no podemos entrar un año con lo mismo que iniciamos este año 2020. No podemos entrar al próximo año con el mismo rencor, con la misma pesadez espiritual, con el mismo adormecimiento, con el mismo conformismo. Tenemos nosotros, hermanos, que pasar hacia el otro lado diferente. Tenemos que pasar hacia el otro lado diferente. Por eso dice la palabra en Salmos 138, versículo 8, el Señor cumplirá en mí su propósito. El salmista David sabía muy bien que si el Señor había dicho algo, todo se iba a cumplir. Sigue diciendo la palabra, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Amado Señor, en esta noche, hoy le pido, Padre, que se quede con nosotros. Ministra mi corazón, ministra el corazón de las personas que están ahí conectadas, Padre glorioso. Las personas que van a ver este video quizás después, te pido, Padre, que sea usted hablando en nuestro corazón, hablando en nuestra vida, hablando en nuestro espíritu, Señor amado. Queremos que nos saques del confort. Queremos, Señor, que usted nos pase hacia el otro lado y que pasemos, Dios mío, aprobado, como dice tu palabra, como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Quédate con nosotros, Señor, en este tiempo. Háblanos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra acerca de esto de David, que David dice que tenía que ser procesado, pero sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él. Así como Dios cumplirá su propósito en tu vida, en la vida de tu familia. Porque los planes que Dios tiene para ti son perfectos y son agradables. Todo el plan del cielo está diseñado para que usted lo disfrute, para que usted lo disfrute aquí en la tierra. Pero es necesario que pasemos por ciertas circunstancias, no para destruirnos, sino para sacarnos mejor de lo que somos. Porque dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y dice, no desampares las obras de tus manos. Recuerde que usted y yo somos un edificio en construcción. Cada día el Señor nos va formando, cada día si nosotros nos dejamos moldear, si nos dejamos ayudar por el Espíritu Santo, el Señor va a ir formando en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Así que, ¿qué encontramos en este versículo que leímos en Salmo 138? El cristiano y los distintos procesos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos. Usted tiene un proceso diferente, yo he pasado un proceso diferente. El mundo hoy en día ha estado pasando muchas cosas y cada uno de nosotros diferentemente lo está pasando. Algunos algún problema económico, algunos quizás la muerte de un ser amado, quizás alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene un proceso. Pero el anhelo de Dios es que pasemos hacia el otro lado. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que iban a pasar hacia el otro lado, era porque había una palabra, había un decreto que Dios había hecho, había una declaración. Jesús lo dijo, pasarán hacia el otro lado. Había una declaración de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, y sabía que eso se iba a cumplir. Aunque en medio del mar, cuando estaban los discípulos, ahí había tempestad, ahí había, hermanos míos, estaban solos prácticamente, pero Dios quería que la fe de ellos se aumentase, que la fe de ellos creciese, hermanos míos, y que miraran la mano poderosa de Dios. Cada proceso, circunstancia que usted y yo estemos pasando, sabemos muy bien que Dios se va a glorificar. Israel aún en el desierto, aún en ese momento,
miró la mano de Dios, miró comida del cielo, sus pies no se hincharon, las ropas no se desgastaron, hermanos míos. Ellos tenían comida del cielo, tenían maná del cielo, ellos bebían agua, ellos no se preocupaban absolutamente de nada. Dios peleaba por ellos, los guiaba. ¿Y por qué? Porque el Señor, aún en el proceso, allí el Señor estará con nosotros. Por eso el salmista decía: no desampares la obra de tus manos. David fue ungido como rey, pero no fue allí donde fue ungido, no fue ahí donde tomó el trono, sino que pasaron años, tuvo que atravesar procesos difíciles, tuvo que atravesar persecuciones, tuvo que estar durmiendo, hermanos, en cuevas, huyendo, hermanos, pero él permaneció firme en esa palabra para alcanzar el propósito de Dios. Había sido ungido como rey, pero para llegar al trono tenía que ser procesado. Nosotros, para pasar hacia el otro lado, hermanos, tenemos que ser procesados. Viene este año 2021 y nosotros no podemos entrar con las mismas cosas de siempre. No podemos entrar con envidias, no podemos entrar el próximo año con el espíritu inconstante. Todo eso tiene que quedar atrás, tiene que quedar botado. No nos tenemos que acordar, nuestra vida tiene que estar, hermanos míos, encajada en los propósitos del eterno de nuestro Señor. Porque este año, hermanos, toda agenda de hombre, toda agenda de iglesia, de presidentes, de naciones, hermanos, todo se vino abajo porque Dios quería su propia agenda. El próximo año, que si Dios permite, que estamos a pocos días de entrar, hermanos míos, el Señor quiere que entremos, hermanos, ya pasado este proceso, ya con una actitud diferente, ya, hermanos, con una mentalidad diferente, sabiendo, hermanos, así como David, que permaneció firme, creyendo lo que Dios había dicho. Por eso le leí el Salmo: el Señor cumplirá su propósito en mí, el Señor cumplirá su propósito en tu vida. Tenemos que mantenernos firmes, aunque estemos pasando por el valle, aunque estemos pasando por el desierto. Usted y yo tenemos que mantenernos confiados que el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida, pero tenemos que permanecer. No es que vamos a estar, hermanos, escondidos. No es que vamos a estar acomodados viendo Netflix todo el día. No es que vamos a estar acomodados, hermanos, conectados siempre en cosas que no edifican nuestra vida, sino que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que renunciar a muchas cosas que no sirven de nuestra vida si queremos ver ese propósito del Señor en nosotros. Tenemos, hermanos, que seguir avanzando, porque el reino de Dios es de avance, es de continuidad, es de mantenerse siempre, hermanos. Dice la Biblia que iremos de poder en poder, de gloria en gloria, hermanos míos. Que este próximo año usted, su meta sea buscar a Dios, amar más a Dios, enamorarse más del Señor, hermanos, y permanecer sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de nuestra vida, que nuestra vida está escondida en el hueco de su mano. Tal es el propósito de Dios para ti. De la misma manera que el Señor ungió a David, es la misma manera que el Señor te tiene a ti esculpido, hermano mío, y no te va a desamparar, pero tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Es el proceso, hermanos, porque nos hace un mejor hombre, te hace una mejor persona, te hace una mejor mujer y empieza a formar en ti y en mí ese carácter de Cristo. No el carácter de uno, ese carácter de uno tiene que morir, hermanos míos. Toda cosa que uno tiene, hermanos, si nosotros nos escudriñamos, si nosotros nos autoevaluamos, nos damos cuenta, hermanos, que somos monstruos. Nos damos cuenta que el corazón de nosotros necesita totalmente ser rendido a los pies del Señor. Queremos ver el propósito, pero no tenemos que dejar el proceso, porque nos hace ser una mejor persona y en nuestro carácter se forma el carácter de Cristo. Porque nosotros muchas veces, hermanos, si teníamos un mal carácter este año, hermanos míos, ya tiene que eso pasar ya a darle vuelta a la página. No vivir con el mismo mal carácter, sino que ser formado al carácter de Cristo.
Pablo, antes llamado Saulo, tuvo que ser formado, tuvo que ser perseguido, tuvo que estar en cárceles, tuvo que ser traicionado, tuvo que ser apedreado para ser formado. Cada uno de nosotros tenemos que pasar ciertas situaciones para ser formados, para que este corazón de piedra se haga un corazón de carne. El salmista dice la palabra de Dios: hijo mío, dame tu corazón. Lo que el Señor anhela de ti no son tus talentos, no son tus dones, no es tu carisma, no es cuántas personas te dan un like. Lo que el Señor anhela de ti es tu corazón, tu vida. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario por usted. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario por mi vida. Él anhela que mi corazón le pertenezca a Él. Por eso dice: quitaré el corazón de vosotros, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y les daré un espíritu nuevo, para que no vivamos siempre en lo mismo, para que no volvamos a caer en la misma rutina. Imagínate Israel dando vueltas en el desierto, cuando la tierra estaba a días para ser conquistada. Y tanto fue así, y tanto fue el momento que Israel pasaron 40 años para que después llegase a tomar la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. El Señor no quiere que nosotros estemos dando vuelta en lo mismo. El Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. David tuvo que ser procesado para que llegase a ser un rey, para poder gobernar una nación, para poder tomar decisiones que agradaran a Dios. Es necesario que nosotros muchas veces pasemos por ciertas circunstancias y no abandonar. ¿Cuánta gente hoy en día, por esta causa de la pandemia, ha dejado el camino, ha abandonado el proceso, han dejado al Señor? ¿Cuántas personas han dicho: ya no quiero saber nada del Señor, estoy bien así como estoy? Han dejado eso, y ¿sabe qué? Iniciarán el próximo año en proceso. El Señor quiere que pasemos hacia el otro lado. El Señor quiere que avancemos y sigamos avanzando en Cristo Jesús. Porque nuestra vida está escondida en Dios. Se hablan de muchas cosas que vienen. Se habla de una nueva cepa del COVID. Pero dice la palabra: nuestra vida esté escondida en Dios. ¿Quién nos podrá sacar del hueco de su mano? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro carácter tiene que ser igual al de Jesucristo. No tenemos que seguir con las mismas cosas, con el mismo odio, con la misma falta de perdón. Con un día sí estoy bien con el Señor y al siguiente día ya no quiero saber nada de Dios. Hermano, esto ya tiene que dejar de ser. Hoy es el día que te digo de parte de Dios: no abandones este tiempo, no abandones el camino, no abandones el proceso, porque ese proceso que estás viviendo no es más grande que el propósito de Dios en tu vida. Es tiempo, hermanos, de que te sacudas de la tristeza, de las ganas de rendirte y de todo aquello que te hace mirar hacia atrás. Hay que enfocarnos hacia adelante, hay que direccionarnos hacia el propósito divino de Dios. Este ha sido un año para que nos ubiquemos, para que meditemos sobre nuestros caminos y volvamos al Señor, y que dejemos ya, hermanos, la tristeza, que dejemos ya nosotros, hermanos míos, el dar lástima, sino que avancemos al propósito de Dios. Pablo decía: una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, y yo me enfoco hacia adelante, hacia aquel que dio todo por mí en la cruz. Yo hacia Él me enfoco, hacia el Cristo resucitado.
Que nosotros, hermanos, ya seamos serios de esto de ser cristiano. Hoy escuchaba un pastor, un siervo de Dios decir, porque mucha gente se han ido de las iglesias como no han abierto los templos, algunos lugares. Entonces han dicho, bueno, no, yo ya no voy a la iglesia porque como no hay cultos presenciales, estar en virtual no me gusta, dice mucha gente. Entonces se han ido. Y el siguiente pastor, aquí se ha venido a dar a conocer quién es aquel que ama a Dios. Porque alguien que se ha encontrado con Jesús es incapaz de dejarlo. Pablo, cuando iba camino hacia Tarso, cuando iba a buscar a los cristianos, cuando iba a buscar a aquellos que predicaban de Jesucristo, se encontró con la luz del Señor. Jesús mismo se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Y de ese momento este hombre cambió su vida, cambió su manera de pensar, su corazón fue transformado. Y de ese entonces llegó Jesús a su corazón. Y fue cuando él empezó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después fue perseguido, estuvo en la cárcel. No, él no dijo, no, es que yo solo perseguido soy, estoy en la cárcel, a mí nadie me quiere, me buscan apedrear. Ya mejor ya no voy a hablar de Jesucristo. ¿Has pasado tú eso? Hemos pasado persecución, hemos pasado estar durmiendo en alguna caverna, huyendo a las montañas. Hemos sido odiados por causa de Jesucristo en este tiempo. Sino que la gente hoy en día, no, yo no voy porque como no hay culto, no, entonces yo no voy a ir. ¿Dónde está tu pasión por Dios? ¿Dónde está tu anhelo, tu amor por Jesucristo? Si no fue hombre que murió por ti, no fue un pastor que murió por ti, fue Jesús, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que se negó estar en el cielo, donde era adorado, por venir a la tierra y se humilló. Y murió en una cruz, que la cruz significaba maldición. Y en eso llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros más resabios, toda nuestra maldad pasadas, presentes y futuras, todas allí fueron llevadas en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros vamos a dejar a Jesucristo? Porque Él pagó todo el precio por nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a dejar al amor de los amores? Por causa de que de nuestra inmadurez. Tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando, tenemos que demostrar nuestro amor al Señor. No abandones quizás ese proceso que estás pasando, porque eso no es más grande lo que Dios ha dicho acerca de ti. El mismo Jesús no abandonó, escuche bien, sabiendo que usted y yo le íbamos a traicionar, sabiendo que usted y yo le íbamos a negar, sabiendo que usted y yo le íbamos a estar ofendiendo a cada momento. Él se mantuvo creyendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que hubiera pago, que hubiera una reconciliación, que hubiera una salvación. Porque el amor del Padre quería tener una relación personal con usted. Yo no quería ya ciertos tiempos hablarles a hombres, quería hablarte a ti. Así que sacúdete de todo desánimo, sacúdete de toda tristeza, sacúdete de todas las ganas de rendirte. Así que mira hacia adelante, enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. Porque el plan del Señor se va a determinar, se va a cumplir en ti. En tu matrimonio, en familia, en ministerio, trabajo. No porque lo merezca, no porque yo lo merezca, sino porque Dios te ama, porque Dios me ama y Él nunca desamparará las obras de su mano.
Él nunca va a desamparar la obra de sus manos. Él estará allí, no porque tú eres bueno, hermano, si nosotros ni andamos buscando a Dios. Yo nunca anduve buscando a Dios, Él siempre buscándome. Así que el Señor quiere en nosotros formar carácter y personalidad. David tuvo que vivir humillaciones, persecuciones, abandono, traiciones. Pero el objetivo de todo esto era formar un carácter y personalidad para que se cumpliese el propósito de Dios. Él estuviera preparado, por eso dice la palabra, conforme al corazón de Jehová. Él era un chico, era un joven cuando fue ungido, pero pasó tiempo para poder ser rey, porque tenía que ser, hermanos míos, alguien conforme al corazón de Dios y el propósito para el cual Dios lo quería. Al rey David. Así que el Señor te dice en esta noche, estoy buscando a hombres, a mujeres, jóvenes que no abandonen el proceso. Gente que me crea a mí y no a las circunstancias. Gente que esté dispuesto a todo. Mujer o hombre joven que esté dispuesto a todo por amor a Jesucristo. Pablo llegó un tiempo, hermanos, donde él decía, he encontrado lo mejor de mi vida. Como lo hizo Esteban. Como lo hizo este joven, que fue el primer mártir después de que el Señor ascendió. Fue la primera muerte siendo formado conforme al corazón de Dios, al propósito del Señor. A darlo todo por el Señor. ¿Qué el Señor nos pide a nosotros? Bueno, que rindamos nuestro yo, que le demos nuestro corazón, que le demos nuestro tiempo, que le demos nuestra vida, todo, que se lo demos a Él. Y entonces Él hará en nosotros su obra agradable y perfecta. Hermanos, hoy es tiempo de levantarse. Hoy es tiempo de sacudirse. Así que hoy es tiempo de que usted diga, yo hoy me levanto en medio de todo, en medio del proceso, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que quizás usted esté pasando, porque Dios conoce su momento que está ahorita viviendo usted. Es tiempo de levantarse. Clama como lo hizo David, cuando dice la palabra ahí en Salmos, que leímos 138, versículo 8. Porque dice, tú cumplirás tu propósito en mí. El Señor va a cumplir ese propósito en tu vida. Si te mantienes creyendo que Él hará. Por este tiempo, hermanos, de que nos enfoquemos en Él, no en las circunstancias. Así que, este poco de tiempo que estamos pasando, de procesos, circunstancias, Él mismo nos va a perfeccionar. Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer y Él mismo nos va a establecer. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene una meta. Dios tiene un plan. Podemos ver cuando Sadrach, Mesach y Abednego caminaron en el horno de fuego. Podemos ver que el mismo Jesús estuvo en ese evento. Tanto fue así que el rey Nabucodonosor confirmó que no eran 3, sino que eran 4. Y confirmó y declaró que era el Hijo de Dios. Era Jesús mismo caminando en el horno de fuego. Así que el Señor ha dicho acerca de ti, ha dicho acerca de mí, que se cumplirá el propósito que Él ha dicho. Así que cuando nosotros pasemos por las aguas pueden ser, como te digo, momentos difíciles, pero no nos vamos a ahogar porque hay un propósito. Cuando Pablo iba camino hacia Roma, hubo un huracán, hubo una tormenta y destruyó a los que llevan en la nave. Y se le apareció un ángel y le dijo, y le habló el Señor y le dijo, no perecerá nadie que va contigo. Llegaron a la isla y lo mordió una serpiente a Pablo.
Y los nativos de ese lugar sabían que era una serpiente venenosa. Y esperaban que hubiese el efecto rápidamente y que muriese Pablo. Pero ¿sabes por qué Pablo no murió en el huracán? ¿Sabes por qué Pablo no murió cuando estaba preso? ¿Sabes por qué Pablo no murió cuando lo mordió la serpiente? Porque había un propósito, había una asignación de Dios que Pablo tenía que cumplir en ese momento. El Señor le dijo: instrumento me es este. Nosotros no nos vamos a morir antes de tiempo porque hay un propósito de Dios que tiene que cumplirse, porque lo que el Señor ha dicho acerca de ti se va a cumplir. Pero no abandones el proceso. El tema es no abandonar. La cosa es cuando nosotros dejamos el camino. El asunto es cuando nosotros abandonamos todo. Y después reclamamos a Dios y decimos: tú me deciste esto acerca de mí y no se cumplió. Pero es que tú abandonaste. Tú dejaste el camino. Esto es de permanecer. El que permaneciere, dice la palabra. El que permanezca en Él, por Él, miraremos la gloria de Dios siendo manifestada. Y su cumplimiento lo disfrutaremos. Como te digo, Pablo era para que muriese, pero había algo que tenía que cumplirse. Tenía que llevar la palabra a otros lugares, a otros gentiles, a reyes. Usted quiere iniciar el próximo año, que estamos prácticamente como a 5 días, con las mismas cosas, con el mismo espíritu inconstante. ¿Cuántas personas han dejado a su pastor solo? ¿Cuántas personas han dejado la iglesia y ni por cerca se han despedido de su pastor, sino que se van? Y la persona sigue en lo mismo y sigue en lo mismo, pero Dios no quiere que usted inicie este próximo año en lo mismo, sino que hoy tome la decisión, que hoy se levante, que hoy se sacuda. Dios tiene un propósito, pero tiene que cumplirse si permanecemos. Josué estuvo 13 años. José tuvo 13 años en proceso, siendo formado. Y el propósito del Señor fue salvar vidas. Porque cuando José recibió el sueño, se calcula que tenía una edad de 17 años. Fue traicionado, fue tirado a una cisterna, fue vendido, lo daban por muerto sus padres. Estuvo en la cárcel. No es fácil, hermano. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Pero tomado de la mano del Señor cumpliremos ese propósito del Señor. Dios te anima en este tiempo a ir adelante. Él conoce y sabe que somos humanos, pero solamente tomado de la mano del Señor vamos a ver su gloria, vamos a ver su favor y su bendición. Y el Señor te dice en esta hora que te levantes, que avances, porque Dios quiere que tengas éxitos en este tiempo, porque el propósito de Dios para ti es agradable, a pesar de cómo se vea la situación, a pesar de lo que diga el mundo. Si vamos tomados de la mano de Dios, venceremos. José pasó 13 años para ver su cumplimiento, para poder dirigir esa nación de Egipto, para poder ser consejero de Faraón. La Biblia dice que era padre de Faraón. O sea que no era que estaba abajo de Faraón, era padre de Faraón. Era el que todo se le consultaba. Y el propósito de Dios en ese tiempo era salvar a Israel y muchas personas de los países alrededor de Egipto, porque hubo una hambruna de 7 años y solamente Egipto, por causa de este joven, tenían los lugares llenos de comida y pudieron pasar esos 7 años. Y es que cuando nosotros nos enfocamos en Dios y permanecemos en Dios, aunque haya escasez,
Aunque se diga que el próximo año será difícil que este 2020. Pero si estamos en el lugar correcto, si estamos en el propósito de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, hermanos, habrá bendición para su pueblo. Porque lo que se dice para el próximo año no es comparado a lo que se ha estado viviendo este año. Pero así como estuvo José con Israel en Egipto, allí había comida cuando pasaron los 7 años de hambruna. Pero allí había abundancia. Allí había comida, allí había provisión. Dios había puesto a este joven para salvar vidas, para glorificar su nombre. Aunque venga lo que venga, si estamos en la voluntad perfecta de Dios, nosotros tendremos comida, tendremos abundancia, tendremos protección. Porque Él nunca va a desamparar la obra de sus manos. Tenemos que volvernos en sí y meternos en la voluntad del Padre. No en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad del Padre. Aunque se diga esto, aunque se diga lo otro, sé que si estamos en la voluntad del Señor, no nos hará falta nada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Querido amigo, ¿cree que Dios te llama según su propósito? Porque su propósito es eterno. Se manifiesta ahorita mismo. Se quiere manifestar aquí, ahora. Él desea guiarte, Él desea consolarte, Él desea dirigirte y usar tu vida. Dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 11, el versículo 12 dice: conforme al propósito eterno de Dios, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, conforme al propósito del Señor. Volvámonos a Jesús. Volvámonos al camino correcto. En Él estamos seguros. David, para poder ser rey, pasó tiempos, procesos, y Dios lo guardó en todo ese tiempo. Lo querían matar. José estuvo preso, estuvo en una cisterna, fue vendido. En él no hubo odio contra su familia, porque él sabía cómo iba a terminar. Él sabía que Dios había dicho algo y se iba a cumplir. Él perseveró. Él se mantuvo confiando en las promesas de Dios. Nosotros, mi amado, hemos tenido la dicha de tener el Espíritu Santo, de tener la Biblia. Tenemos que permanecer y creer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que amar lo que Dios ama. Ellos bien hubieran dicho: el Señor, quizás yo me confundí, quizás yo estuve soñando y no era de Dios, pero ellos se mantenían confiando en que Dios había dicho algo. Pablo se mantuvo confiando que no era una serpiente que lo iba a matar, que no era una tormenta, un huracán que lo iba a matar, que no era la cárcel, que no eran las piedras. Tenía que llegar hacia el lugar donde Dios había dicho. Que nosotros mantengamos esa convicción de que Dios ha dicho que vamos a llegar a pasar hacia el otro lado, y que eso que estemos pasando no nos va a matar, porque no es más grande lo que Dios ese proceso de lo que Dios ha dicho acerca de tu vida. Porque los designios de Dios para ti son buenos. Y la palabra diseño significa diseño. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó a su antojo. Él te diseñó a su manera, y sabe que lo que Él hizo acerca de ti, lo que hizo acerca de mí, Él se va a cumplir, porque dice la palabra en Salmo, dice que se van a cumplir todas aquellas cosas que fueron
escritas sin hacer falta ninguna de ellas. En el libro de Dios, el Señor nos diseñó, Él mismo lo pensó, Él mismo con su mano te creó, Él mismo nos dio Él mismo nos dio vida, Él tiene un diseño y por ende se va a cumplir en nuestra vida, hermanos. En todo, en luchas, pruebas, pero sigamos avanzando. Renunciamos a uno mismo, hermano. Renunciamos al ego. Renunciamos a ese carácter, hermanos, que no nos trae nada bueno. Renunciamos a cosas que no edifican nuestra vida. Pablo decía, todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar gobernar de ninguna de ellas, porque no me conviene. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos, diseños del Eterno de Dios para nuestra vida. Mantengámonos confiando en Él. Mantengámonos caminando en su presencia. Mantengámonos viendo al Señor. Pasaremos hacia el otro lado. Que saldremos mejor de esto. Tenemos que salir mejor de esto. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que amar más a Dios, más al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. En Él estamos seguros. Yo quiero invitarte en esta noche a que hagamos esta oración. Si estás ahí en casa, te pido que compartas este video, por favor. Repita conmigo esta oración, mi amado. Querido Señor, en este momento vengo ante ti, me rindo y me aferro a tu mano. Hoy me sacudo del polvo, de la mediocridad, de la tristeza, del temor, del miedo, de la enfermedad, de la angustia. Hoy me sacudo. Y hoy, Señor, yo decido no abandonar el proceso, sino que me mantengo confiando en que saldré mejor de esto. Yo no me suelto de ti. Aunque vaya a la tumba, Señor, yo no me suelto de ti, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Porque tú no desamparas la obra de tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero en esta hora, hermanos, que por favor compartan esta transmisión. Hoy es nuestra última transmisión del domingo.